En el video de hoy vamos a ver el concepto de elasticidad precio de la demanda. Es un concepto supremamente importante tanto para el que estudia economía o estudia cualquier carrera administrativa como para el empresario. Casi siempre al empresario le queda en mente únicamente la ley de la demanda, pero la elasticidad precio de la demanda le va a permitir darse cuenta cómo se comporta el consumidor ante variaciones en el precio. Si es posible que estratégicamente yo pueda subir el precio o al contrario deba bajarlo. Acompáñame hasta el final para que aprendan este concepto fundamental en economía. La elasticidad precio de la demanda es un tema supremamente importante para no solo para los estudiantes de economía, los economistas, sino para todo empresario. Los empresarios tienen en la cabeza únicamente lo que se refiere a la ley de la demanda. ¿Qué quiere decir eso? Pues que piensan que para aumentar ventas, y no solo aumentar ventas, sino aumentar sus ingresos, pues tienen que bajar el precio de su producto. Entonces se ven de alguna manera maniatados por la ley de la demanda, de que para vender más tienen que bajar el precio. Pero lo que vemos acá es que la elasticidad de precio va a ser fundamental para aumentar sus ingresos en casos determinados. Entonces veamos el concepto como tal. La elasticidad de precio de la demanda responde a la pregunta ¿qué tanto cambia la cantidad demandada de un bien cuando cambia el precio de ese mismo bien? Entonces, esa elasticidad de precio no es otra cosa que la medida que relaciona la variación porcentual de la cantidad sobre la variación porcentual del precio. ¿Por qué variaciones porcentuales? Porque sería muy difícil tener una medida que dependiera de las unidades de precio, de las unidades en que se mide el producto. Mientras que aquí, pues simplemente tenemos una medida que se puede comparar entre diferentes productos porque lo que estamos midiendo es variaciones porcentuales y no variaciones en términos de litros o en términos de libras o toneladas o pesos o dólares y demás. Entonces tenemos una medida que nos relaciona es variaciones porcentuales. ¿Qué nos dice esa elasticidad de precio de la demanda? Es el cambio porcentual que se da en la cantidad demandada cada vez que el precio varía en 1%, ya sea que aumente o disminuya. Por supuesto, ya sabemos por ley de la demanda que esas variaciones van en sentido contrario. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez que aumenta el precio disminuye la cantidad, cada vez que disminuye el precio aumenta la cantidad. Por esta razón, el valor de la elasticidad de precio de la demanda siempre va a tener valor negativo. Y los economistas decidieron que para quitarse esto de encima, este valor negativo, pues simplemente siempre dan la elasticidad precio de la demanda en términos de su valor absoluto. El valor de la elasticidad es un número puro, no tiene unidades de medida, no está medido en alguna unidad monetaria ni en alguna unidad de peso o cantidad, sino que simplemente es un número puro, que quiere decir lo que ya vimos, que cada vez que aumenta o disminuye el precio en 1%, la cantidad va a variar en ese porcentaje que nos da la elasticidad. Entonces tenemos que la elasticidad precio es la variación porcentual de la cantidad dividida entre la variación porcentual en el precio. Y cada vez que la variación porcentual de la cantidad, es decir, el numerador, es mayor que la variación porcentual del precio que está en el denominador, decimos que esta demanda es elástica. ¿Por qué? Porque el valor de la elasticidad va a ser mayor a 1. Por supuesto, ya dijimos que esto es valor absoluto. Y cuando esas variaciones, tanto la de la cantidad como la del precio, son exactamente iguales, entonces hablamos de elasticidad unitaria o elasticidad igual a 1. Y por último, cuando la variación porcentual de la cantidad es menor a la variación porcentual del precio, pues por supuesto el valor de la elasticidad nos va a dar menor a 1 y decimos que la demanda es inelástica. ¿Qué quiere decir que sea elástica?
dicho en palabras, fuera de que sabemos que esa variación en la cantidad es mayor a la variación en el precio, pues quiere decir que ante una pequeña variación en términos relativos con relación a la variación en la cantidad, esa variación pequeña en el precio origina una variación mayor en la cantidad. ¿Qué quiere decir que sea inelástica? Que una variación en el precio origina una variación mucho menor o menor en la cantidad en términos proporcionales o en términos porcentuales. Veamos acá una comparación entre diferentes líneas de demanda, diferentes pendientes de la demanda. Entonces, todas estas tres demandas pasan por el mismo punto, comparten el mismo punto P0, Q0. Veamos qué ocurre cuando le mermamos el precio a P1. Todas van a compartir ese primer precio, pero miren lo que pasa con la demanda de 1, que es más vertical, que la variación en la cantidad es supremamente pequeña, pasamos de Q0 a Q1. Cuando con ese mismo precio observamos lo que ocurre con la demanda de 2, la variación es un poco mayor, pasamos de Q0 a Q2. Pero con esa misma variación de precio, ahora con la demanda de 3, pasamos de Q0 a Q3. Entonces, en la medida en que se va haciendo más horizontal la demanda, se va volviendo más elástica. En la medida en que se va haciendo más vertical la demanda, se va haciendo más inelástica. Repito, ¿qué quiere decir eso? Pues que las variaciones en el precio van a originar variaciones cada vez más grandes proporcionalmente si la demanda es más elástica, o van a causar variaciones cada vez más pequeñas en la cantidad si la demanda se va volviendo inelástica. Ahora veamos estos casos especiales de la elasticidad. ¿Qué pasa cuando la demanda es completamente horizontal? Pues que tenemos una pendiente igual a 0 de la línea de demanda, y lo que está constante aquí es el precio. O sea que para esta oferta el equilibrio estaría allí a ese precio y esa cantidad, pero si la oferta varía a O', aumenta, miren que el precio no cambia absolutamente nada, la que varía es la cantidad, únicamente va a aumentar la cantidad. Ahora, si la demanda es completamente vertical, decimos que la demanda es perfectamente inelástica. ¿Qué quiere decir? Que ahora, ante la misma variación en la oferta, lo que varía es el precio, pero no la cantidad. Entonces, estos son casos extremos, en uno donde la demanda es completamente elástica. ¿Qué quiere decir eso? Que el precio es constante, el precio no se puede cambiar y lo que varía son las cantidades ante aumentos o disminuciones en la oferta. Y al lado derecho tenemos una demanda perfectamente inelástica. ¿Qué quiere decir esto? Que se consume la misma cantidad sin importar si el precio sube o el precio baja. O sea, no va a cambiar la cantidad. Determinantes de la elasticidad. Los determinantes de la elasticidad son muy útiles porque permiten que el empresario sepa qué tipo de elasticidad precio tienen sus productos sin necesidad de calcular un número como tal, porque de pronto no tiene la información. Disponibilidad de buenos sustitutos. Entre mejores sustitutos tenga el bien o el servicio, más alta va a ser la elasticidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente puede reaccionar más fácil ante variaciones en el precio cuando el bien o el servicio tiene buenos sustitutos. Cuando no tiene buenos sustitutos, el consumidor se vuelve muy inelástico. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene forma de reaccionar y tiene que verse supeditado a aceptar la variación en los precios. ¿Qué tan necesario o prescindible se considera el bien? ¿A qué se refiere esto? A bienes que son muy necesarios, van a ser para el consumidor pues mucho más inelástica su demanda, dado que él no tiene cómo reaccionar precisamente porque considera ese bien muy necesario. Pero si es prescindible o en algunos casos si es de lujo para él, pues él puede dejar de consumir ese bien cuando el precio le es aumentado, ya sea por el productor o por el mercado. Proporción que ocupa el bien en el presupuesto de la persona. Las personas son más sensibles cuando los bienes ocupan una proporción alta en el presupuesto y les importa muy poco cuando el producto o el servicio cuesta muy poco y reaccionan
de manera relativamente inelástica ante variaciones en el precio. O sea, algo que ocupe muy poco del presupuesto de la persona, pues la persona poco le va a importar la variación en el precio. Pero algo que ocupe un porcentaje relativamente alto en el presupuesto de la persona, pues va a hacer que la persona reaccione ante esto, es decir, se vuelve mucho más elástica. Definición del mercado. Si el producto que se maneja es muy específico, es decir, una leche entera específica de una marca, pues va a tener muchos más sustitutos que si lo que manejamos es toda una gama de lácteos, por ejemplo. Ya va a ser mucho más difícil para el cliente encontrar sustitutos para los lácteos, si a él le gusta este tipo de productos, que si tenemos solo un tipo de producto, pues fácilmente lo va a poder reemplazar por otros lácteos o por otro tipo de bebidas. Entonces, entre más amplio se considere que es nuestro mercado y más amplio ofrezcamos productos dentro de una gama, pues el cliente se va a volver más inelástico con relación a los productos que ofrecemos. Pero si ofrecemos solo un producto específico, pues el cliente va a tener posibilidad de encontrar otros productos allí en el mercado que le satisfacen su necesidad. Y por último, el plazo que tiene el consumidor para reaccionar ante variaciones en el precio. Si el plazo es muy corto, pues por supuesto que el cliente se vuelve muy inelástico y no tiene todas las posibilidades de reaccionar, pero entre más plazos se le dé, pues hay más posibilidades de reaccionar. Porque es importante estas elasticidades y el conocer qué tipo de elasticidad precio de la demanda tiene mi producto o mi servicio, porque cuando el bien es inelástico por las condiciones que acabamos de ver, pues el cliente no tiene muchas formas de reaccionar y el productor podría incluso subirle el precio sin que su demanda baje mucho. Pero si el bien es muy elástico y él sube el precio, el consumidor va a tener otras posibilidades en el mercado y la cantidad demandada de este producto o de este bien o de este servicio van a bajar considerablemente. Lo mismo cuando él quiere hacer promociones, pues va a buscar productos que sea el consumidor muy elástico, porque ese es el que va a reaccionar bastante ante las variaciones del precio. Pero si el producto es inelástico, pues no vale la pena que yo haga una promoción porque la variación en la cantidad va a ser muy pequeña y es mucho más lo que sacrifico bajando precio que lo que me aumenta la cantidad demandada. Como siempre, espero que haya quedado entendido en este caso el concepto de elasticidad-precio de la demanda y que lo tengan presente para la toma de decisiones en sus respectivas empresas y en su vida empresarial. Bueno, nos vemos en un próximo video. Les agradezco mucho su atención y los invito a que sigan aprendiendo de economía en mi canal. Gracias.